cosmético para enviar estas falsas señales, y lo más preocupante es que esas falsas señales han encontrado oídos receptivos en Europa y en las Américas. Sí, señor Sánchez, soy García de la agencia EFE. Le quería hacer una pregunta. Es usted que el gobierno está muy interesado en conseguir este acuerdo preferencial con la Unión Europea. Y usted va a decir, no sé si en estos próximos 2 meses que hará esta gira por varias capitales, va a plantear con sus interlocutores públicamente un rechazo opuesto, o sea, un rechazo frontal a ese acuerdo, o la posibilidad de que los gobiernos europeos de algún modo condicionar ese acuerdo a unos cambios en materia de derechos humanos. Es decir, yo soy partidario de que hubiera un acuerdo preferencial UE-Cuba si hay verdaderamente cambios en la defensa de los derechos humanos, o lo rechaza plenamente. Si tuviera lugar reforma, es más o menos lo que trataba de decir antes, pues estaría justificado que se suscribieran acuerdos de ese tipo, pero es que no ha habido tales reformas. La situación de derechos, sobre todo de derechos civiles y políticos, porque cuando usted habla de derechos humanos, el gobierno de Cuba enseguida dice como Kim Jong-un, otro de los Kim, que, bueno, ahí en Corea del Norte hay escuelas para todos los niños, y cuando alguien enferma hay un médico que no cobra nada, pero como ustedes saben, los derechos de la persona humana no se agotan con esto de poder ir a la escuela o tener un médico. Falta todo el resto de los derechos civiles y políticos, que es el alto precio que ha cobrado el gobierno de Cuba por haber establecido con grandes ayudas internacionales ciertos sistemas básicos de enseñanza y de asistencia médica. Pero, en una palabra, yo creo que estuviste en Cuba. Yo, pues sí. No sé. He leído tu nombre. Para el movimiento de derechos humanos y pro-democracia, y quiero ser en esto bien categórico y claro, sería prácticamente una muy mala noticia, y casi, no una derrota, pero algo muy negativo, si la Comunidad Democrática Europea, o sea, la Unión Europea, e incluso otros gobiernos llegaran a suscribir semejantes acuerdos, porque pensamos que esto serviría básicamente al régimen para financiar aún más su enorme capacidad represiva. Sería un contrasentido. No estamos en contra de que se abran canales de contactos diplomáticos, canales que deben tener 2 direcciones, de suerte que se le hagan propuestas al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba responda como tiene que responder a tantísimas cosas. Ahora mismo, ayer se lo mencionaba al expresidente Aznar, me recibió todavía con el polvo del camino. Entre los varios puntos concretos que traigo en mi agenda está el caso de los 15 prisioneros de conciencia que permanecen en Cuba prácticamente secuestrados porque formaron parte del acuerdo que tuvo lugar entre, bueno, por un lado Zapatero Moratinos con el cardenal Ortega en Cuba para la excarcelación del grupo de prisioneros de conciencia. Y es el caso que aquellos a quienes se les impuso el destierro, como Alejandro González Raga, que está aquí, con nosotros, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, aquellos que se les impuso el destierro, pues ya están libres de las condenas. Sin embargo, los 15 que dijeron, pues no aceptamos semejante chantaje, si se quiere, o imposición, y tenían condiciones para no aceptarlo, porque realmente escoger entre el destierro y la prisión es algo que se las trae, sobre todo cuando hay familias y cosas. Y todos entendemos perfectamente que nuestros presos de conciencia hayan optado por el destierro y no continuar con el sufrimiento, no tanto para ellos como para sus familiares. Y es el caso que estos 15 que optaron por quedarse, ¿dónde? Bueno, pues en nuestro hogar nacional, que es el único que tenemos, pues entonces están bajo la espada de Damocles de que están condenados. Y es algo que si se ponen en marcha estas conversaciones de tipo bilateral o multilateral, pues es un punto que debe levantarse, porque de estos 15 hay varios que han recibido invitaciones para venir a Europa o a visitar lugares de las Américas, y ya le han dicho que no pueden salir de Cuba porque están bajo condenas. Sí, otra pregunta. Sí, Leire Hijo de la agencia Europa Press. Ha dicho que está habiendo una mayor... ¿Cómo es tu nombre? Leire Hijo de Europa Press. Nos conocimos en La Habana. Tengo tu tarjeta. Claro, sí. Sí, le visité en su casa en La Habana. Que dice
dice que está habiendo una mayor convergencia de las fuerzas opositoras. Yo no sé si eso realmente puede llegar a confluir en algo concreto, porque siempre se ha achacado que la oposición cubana estaba muy disgregada, como usted ha dicho, y entonces no había nadie que si caía el régimen pudiera levantar el país. Y por otra parte, quería saber si el ciudadano de a pie sabe quién es Joanny Sánchez, sabe quién es usted, o otras muchas personas que están defendiendo los derechos humanos en Cuba y los cambios en Cuba, porque quizás da la sensación, o al menos a mí, de que los conocemos más aquí en España porque tenemos acceso a Internet que el ciudadano de a pie, que prácticamente no solo puede leer el drama. Entonces, también hace falta una campaña de concienciación quizás al ciudadano, no sé cómo se puede conseguir. Bueno, como decía al principio, una de las noticias que traía es esta de que está en marcha ese proceso de convergencia con grandes posibilidades de llegar a buen puerto. Siempre han dicho, sobre todo académicos y otros observadores, que la resistencia en Cuba está muy dividida, y yo, más como viejo que como sabio, suelo decir que no, lo que estamos es multiplicados, porque años atrás éramos un puñado, ahora somos miles en todo el país, y se está identificando un liderazgo de gente básicamente joven, y es algo realmente prometedor y es algo nuevo. Yo en todos estos 45 años no había visto una corriente tan fuerte hacia la convergencia, y mucho menos que se hicieran definiciones de liderazgo. Ha habido agrupaciones que han renunciado a sus nombres para adoptar básicamente la de Unión Patriótica de Cuba, fundada por José Daniel Ferrer. Por ejemplo, Guillermo Fariña encabezaba el Frente Antitotalitario Unido en la región central, y ellos renunciaron a su nombre para ponerse bajo la sombrilla de la Unión Patriótica Cubana, que dice mucho más. Otras varias organizaciones han hecho lo mismo. En algún momento me preguntaron y dije, bueno, está bien que trabajen juntos. Y me dijeron, no vamos a trabajar juntos, vamos a unirnos. Y es un signo de los tiempos, lo cual es lógico al cabo de estos ya 54 años. En cuanto al conocimiento del interior de Cuba, este es un gobierno que se las sabe todas. Es el gobierno más antiguo del planeta. Bueno, sí, Carmen Muñoz diría, no, pero está la reina Isabel, que lleva muchos años, y el rey de Tailandia. Pero ustedes saben que ellos no reinan, pero no gobiernan. En Cuba, los Castro hacen las dos cosas, reinan y gobiernan. Y esto mismo de permitir que conmigo, ya seamos 19, y en mayo la cifra llegará, no sé, a 30 o más, que logramos salir, o que ellos nos permiten salir, es una decisión que se ha tomado sobre la base de un cálculo de costo-beneficio. Dice, bueno, ¿cuál es el costo de llevar el testimonio de lo que está ocurriendo? Pero bueno, para ellos sería otra raya más al tigre, no les importa que se diga la verdad en el exterior. Les preocupa mucho que se diga al interior. Entonces, ahí efectivamente hay un serio problema en cuanto a comunicarnos con el interior. Casi tenemos que hacerlo persona a persona, bueno, haciendo por ahí plegables, hojas sueltas, actividades diversas, mítines relámpagos, y todo eso es muy poco, porque el gobierno de Cuba es, bueno, como todo régimen totalitario, es el dueño de todos los periódicos, todas las revistas, todas las emisoras de radio y televisión, de todas las imprentas, de todo el papel, en fin, pues domina eso absolutamente. Pero así toda la gente se va enterando, y por lo menos nos conocen por los nombres, y a otros por sus rostros, porque cada día la gente se las arregla para tener más acceso a internet y a recibir publicaciones. No sé si respondo, Leire. Sí, de hecho. Todo lo que me preguntan. Sí, Olio García de La Razón. Me gustaría saber si... Creo que me ha llamado alguna vez. Sí. Me gustaría saber si ha cambiado su opinión respecto a la muerte de Payá y Harold Cepero después de la versión que ha dado Romero. ¿O sigue pasando lo mismo? La Comisión Cubana de Derecho investigó los hechos desde un principio, y la posición nuestra en este minuto es que apoyamos una investigación internacional, porque seguimos llenos de dudas. Desde el principio hicimos declaración por escrito, la traje conmigo, la tengo, donde decíamos que hasta tanto los únicos sobrevivientes no pudieran testimoniar de manera pública, abierta y con toda la garantía, no sabríamos la verdad. Nosotros hemos estado meses
esperando porque ambos, y en particular el señor Ángel Carromero, que iba conduciendo, pues testimoniaran, y teníamos la esperanza de que Carromero lo hiciera, pues lógicamente en su país, bajo todas las garantías, ante la prensa, y es el caso que luego nos llegó algo que dijo el periódico Washington Post. Entonces, no es suficiente esto para decir que hay un esclarecimiento total, por eso que estamos apoyando una investigación internacional del asunto, ya un poco a posteriori, porque la muerte de Payá pues, fue algo, o ha sido algo realmente irreparable. Pero algún día se sabrá la verdad total, ojalá se pueda indagar con prontitud, porque verificamos los hechos al momento, tal como solemos hacer en todos los casos, desplegamos los mapas del lugar, movilizamos a nuestros observadores territoriales, y efectivamente hubo esto del accidente, pero las causas últimas es donde está el gran vacío. O sea, ¿qué puede haber ocasionado esto? Porque el impacto contra el árbol ocurrió, el árbol se ha tocado con las manos por parte de nuestros observadores, pero habría que ver qué ocurrió en las horas inmediatas anteriores. No nos extraña que el señor Modic haya estado ya dormido por tantas horas de viaje por carretera frente al sol todo el tiempo, que Alejandro sabe que es contraproducente en Cuba viajar frente al sol porque uno se duerme. Por lo tanto, es Carromero, que iba conduciendo, es el que puede decir detalladamente qué sucedió. En cuanto a la vigilancia policial, mira, eso es algo que en Cuba sucede de oficio, o sea, tanto con disidentes como con un periodista que va a Cuba de visita y recorre la provincia, pues lleva a la policía detrás. Pero una cosa es ir detrás y otra cosa es ir a 3 metros de distancia, habría que ver, pero en una palabra mantenemos nuestra posición cuando todavía Osvaldo estaba insepulto, de que debe haber una investigación internacional con todas las garantías. Sí, había una palabra ahí atrás, sí. Sí, una cuenta de la agencia France Press. Querría saber qué piensa usted de la situación en Venezuela, con esta victoria tan ajustada de Maduro sobre Capriles, y si esto puede tener un impacto, cualquier cambio en Venezuela, puede tener un impacto en la situación interna dentro de Cuba. No es un tema que domino porque trabajo en el tema de derechos humanos, y esto, lo que está ocurriendo en Venezuela supondría más bien valoraciones políticas, porque es un proceso esencialmente de esa naturaleza. Lo que sí, para nosotros era muy triste y casi contraproducente, o sea, el hecho de que este hombre, el ex teniente coronel Chávez, apoyara al castrismo. O sea, en lugar de ponerse del lado del pueblo de Cuba, apoyó al castrismo, que es apoyar la represión contra el pueblo de Cuba. Y recibió los apoyos de Fidel Castro. Hay quien dice que cuando él hizo su primera visita a Cuba, Fidel Castro le dio una enorme cantidad de dinero, lo cual no sería una exageración, ¿verdad? Fidel Castro acostumbraba, sobre todo acostumbraba a hacerlo. Y ahora, pues, Chávez está devolviendo aquellos favores. Analistas políticos cercanos a nosotros insisten en que el impacto es inevitable. Fuera de ese análisis tengo la sensación de que, bueno, es casi una perogrullada, pero con mi experiencia política del pasado, de que al morir Chávez se acaba el chavismo, porque como ustedes saben, cuando mueren los caudillos se acaba su ideología. Siempre hay un esfuerzo por esto de chavismo sin Chávez, incluso castrismo sin Castro. Y aquí aprovecho para mencionar otro punto de mi agenda. Hablé de la convergencia de la fuerza democrática, o sea, la unidad, la protección a la unidad, pero también debo decirle que en este minuto, o sea, en estos últimos tiempos, ha pasado a los primeros lugares de nuestra agenda en la resistencia interna el tema de la reconstrucción de Cuba, que se nos viene encima. Cualquiera diría, bueno, pueden todavía demorar 3, 4 años, sí, pero eso es nada. Y nos sentimos insuficientemente preparados porque es un hecho que no tenemos un programa alternativo frente al régimen.